los problemas sociales y promover la participación ciudadana. Buenas tardes, estamos en Espacio Público. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. El tema va a versar sobre jóvenes y redes sociales virtuales. Antes de pasar a la información, les recordamos que tenemos formas de contactarnos. El teléfono que viene es 83 87 0665. También al correo electrónico e.publico@hotmail.com, y en Facebook nos pueden encontrar como Espacio Público. Están aquí como conductores mis compañeros Luis, Ana y su servidor David. Como ya mencionó David, el tema de hoy, jóvenes y redes sociales virtuales. Para hablar de esto tenemos como invitada a la licenciada Tania Lucia Cobos, quien es comunicadora social, periodista de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, especialista en periodismo electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y actualmente estudia la maestría en Ciencias en Comunicación en el TEC. Ha publicado diversos textos académicos, literarios y periodísticos acerca de las nuevas tecnologías. Bienvenida, Tania. Listo, muchas gracias por la invitación. Bueno, la importancia de checar esta parte de las redes sociales, bueno, según el INEGI, pese a las estimaciones en cuanto a los recursos en México, que el 38.9 millones de personas son usuarios de computadoras y 29.8% de los hogares tiene una computadora en su hogar. Cerca del 30% de la población es usuaria de Internet, y de esta el 81% tiene una cuenta en una red virtual, y se calcula también que el 78% de los usuarios está entre los 6 y los 34 años, por lo que hablamos de una situación principalmente de jóvenes. Pero Tania, dinos, ¿cómo podríamos definir así qué son las redes sociales virtuales? Bueno, las redes sociales virtuales, a pesar de que nos pueda parecer un concepto nuevo, no lo es. Viene desde el mismo momento que nace Internet. Cuando nosotros, por ejemplo, nos metíamos en los grupos de correo electrónico, de Yahoo o de cuestiones de grupos así, fueron los primeros principios de las redes sociales. Es ese tipo de conexiones cuando la gente, por ejemplo, entraba y conectaba un tema y todos se suscribían a ese correo electrónico por el tema. Luego vienen los foros, que fue una forma ya un poco más evolucionada de redes sociales. O sea, todo el mundo ingresaba a un foro de un tema, todo el mundo opinaba, pero las redes sociales, el boom, lo hace ni siquiera en las primeras que surgieron, que fue Friendster en Estados Unidos, que es donde usualmente pues surgen este tipo de redes, sino MySpace, que luego vino posteriormente, Friendster, MySpace, luego vienen otras redes más pequeñas hasta que viene el boom, que es el que trae, que es la archiconocida Facebook, que pues la que, si bien no tiene el dominio del 100% como red social alrededor del mundo, por lo menos en el caso de México y en los países latinoamericanos es la red social número uno usada por los usuarios en general. Pero, ¿a qué te refieres con redes sociales? O sea, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Para qué fueron creadas? El concepto de red social es el mismo que nosotros utilizamos aquí cuando somos personas. Somos una red social en nuestra familia, somos una red social cuando estamos con compañeros de clase que tenemos un tópico en común. La red social parte precisamente de tener eso, un tópico en común. Por ejemplo, las personas que tú añades en tu Facebook son tu red social porque son tus colegas de profesión, porque son tus compañeros de clase, porque son personas con las que compartes el mismo interés. Supongamos que les gusta The Big Bang Theory, y has añadido personas que compartes el mismo gusto. Entonces, ese mismo concepto que nace en la red social que tenemos como personas se traslada a la parte de Internet. La diferencia es que en Internet tiene una explosión al 1000% por la ventaja de la ubicuidad. Tú puedes estar interconectado en cualquier momento, estando físicamente en México, pero tu contacto estando en Japón. Entonces, esa es la ventaja de la diferencia, o la gran diferencia que hay entre la red social personal y la red social virtual. Tú estudias formalmente esta cuestión de las redes sociales. Hay dos formas que lo podríamos tal vez ver. La parte que es la personal, tus redes personales, familia, compañeros de trabajo, amigos de la infancia, etcétera. Y otra parte que también se está utilizando y que es el impacto, que tal vez es lo que nosotros vemos reflejado en los periódicos, en las noticias, que es la parte de los movimientos sociales, las organizaciones, políticos utilizando estas redes. ¿Cómo podemos ahí dividir eso? En primera parte, pues cuando la red social surge como tal, que es el primer enfoque, que por ejemplo el caso de Facebook, que como es el modelo más puntual que tendríamos, es la persona, es lo que le interesa a la persona. Entonces, para que encuentres a tus compañeros de clase fue los primeros motivos, o para que te conectes con tus familiares que no ves desde hace 20 años porque viven en otro país. Sin embargo, precisamente por el hecho de que Internet es un medio transversal,
que en Internet todo llega, sea radio, sea prensa, sea televisión, y que es un medio que permite la comunicación directa entre el emisor y el receptor a través de una plataforma. O sea, no hay un intermediario como tal, como por ejemplo hay en un medio de comunicación que va el periodista a la fuente, luego el periodista al medio, luego la cadena de televisión al usuario. Hay una cadena de intermediarios. En la red social no lo hay. Esa cadena de intermediarios se elimina. Entonces, han visto los políticos, los escritores, o sea, son muchas funciones, muchos tipos de perfiles, políticos, escritores, cantantes, etcétera, la oportunidad de comunicarse directamente con su público. Y esas redes sociales, más que todo, de hecho, por eso es la diferencia de Facebook con cualquier otra red social. Por ejemplo, en el caso de MySpace, si bien es cierto, era más que todo para que te conectaras con tu gente, construyeras tu espacio, no exploró más allá de qué otros beneficios podía traerle, o sea, lo que es la interconexión de yo soy fan de Britney Spears, por decir algo. Entonces, ¿cómo conectarme con Britney Spears? No me gusta Britney Spears. Primer nombre. Bueno, pero vemos que es popular al menos. Sí, aclaración no pedida. Sí, lo más popular de la sociedad de consumo, ella, en fin. Entonces, el caso de Facebook fue que sí hubo una proyección más allá. No, pues no puede decirse que fue el dueño como tal de Mark Zuckerberg, o como se apellide, o si fue una concepción ya grupal de la concepción de Facebook, pero sí tuvieron la visión más allá de los grupos, de las páginas, de los perfiles de usuarios, del artista, del cantante. Entonces te permite a ti conectarte con esas personas y a esas personas aprovechar y comentarte y conectarte directamente contigo. ¿Quieres escuchar el último release de mi canción? Yo la puedo cargar en Facebook. Bueno, más cosas un poco más relevantes para la sociedad, como directamente recibir respuestas del presidente de México. Sabemos que Felipe Calderón, el presidente de la República, es usuario asiduo del Twitter. Ajá. Y eso ha valido incluso pues que se le ha metido en problemas porque envía información, que eso también es parte de las redes sociales. La inmediatez puede provocar errores o respuestas no pensadas suficientemente. Y esto es lo que le ha pasado a varios políticos que sueltan la información previa sin consultar o asesorarse y luego son linchados mediáticamente por precisamente ser evidenciados, sí. ¿No? Algo que debemos tener en cuenta en las redes sociales es que las redes sociales lo hay de diferentes tipos. Básicamente hablaremos de pronto de las dos más importantes en este momento y en las que más tiene penetración en México, que son Facebook y que son Twitter. A pesar de que ambas son redes sociales, la dinámica en cada una de ellas es completamente diferente. De hecho, son redes sociales muy diferentes. Mientras Facebook es una red social genérica, o sea, estás que tu familia, que tus colegas, que tus compañeros de la universidad, que me hago fan de un político, que me hago apoyo una causa, una X causa, o admiro una X marca, o X marca también puede entenderse político, puede entenderse actividad social, etcétera. En Twitter la conexión es mucho más directa, porque yo puedo interactuar directamente y de manera horizontal con la persona. En cambio, en ese sentido, Twitter es una red de contenido. De hecho, es la gran diferencia que hay entre la una y la otra. El caso, por ejemplo, que tú comentas del presidente Calderón, no es solamente el único, han habido más. Por ejemplo, un caso que tengo muy fresco, ocurrió hace ya un tiempo, fue aquí una movilización que hubo en México, se inició precisamente en Twitter y en el DF. Iban a incrementar las tarifas de Internet, iba a cobrar un impuesto adicional en Internet e iba a encarecer el servicio de Internet. Y México no es un país que, a pesar de su gran población, cuente con una alta penetración. Entonces, una tarifa más alta implica llegar a menos gente. Entonces, en Twitter, no recuerdo el usuario, inició un movimiento para evitar que las personas que tenían que evaluar esa norma, esa ley, la aprobaran, por el contrario, la echaran para atrás. Entonces, inició una campaña masiva. Yo en ese momento no me encontraba aquí en México, me encontraba todavía en Colombia. Tuve conocimiento de la campaña, la leí, la apoyé, a pesar de que estaba afuera. Yo sí, ¿cómo van a incrementar las tarifas si se evita la masificación? Y lograron. O sea, el movimiento en Twitter para evitar el incremento de la banda ancha en México logró eliminarlo y la ley se echó para atrás. O sea, es como Twitter... De hecho, ahí hubo algo muy interesante, porque esa es la primera vez que vimos públicamente a los llamados tuiteros yendo a una reunión pública con senadores a exponer la campaña. O sea, esto había generado tanta difusión, tanta atención mediática que
les había ya dado a estos, la mayoría de ellos jóvenes, son muchos de ellos en el Distrito Federal, pero en otras partes de la República también, les llegó a dar la posibilidad incluso de armar una reunión específica con senadores de la República para sí. tocar el tema, y fue el único impuesto que no se aprobó. Exactamente. Porque había otros, que a telefonía, pero ese en particular... El de internet no pasó, no pasó. exactamente. Bueno, ¿y a qué se debe que sean los jóvenes los que están moviendo más las redes sociales virtuales? Tiene que ver más que todo porque son los jóvenes los que tienen mayor poder de apropiación de la tecnología. O sea, estar en una red social en Internet implica tener conocimientos básicos de cómo se maneja un computador, de cómo se maneja la web, cómo entrar a Internet, cómo se registra. Entonces, ese tipo de conocimiento, ese tipo de habilidades la manejan más los usuarios jóvenes que los usuarios adultos. Sin embargo, el crecimiento, por ejemplo, en el caso de Facebook se da una segmentación, ya han encontrado que son los usuarios que superan los 40 años en adelante, que le dan más uso a la red social que los mismos jóvenes. Entonces han empezado pues a tratar de encontrar qué causas están influyendo en que sea así. Encuentran, por ejemplo, que la mayoría de los adultos que pueden, por ejemplo, estar solteros o que no tienen ningún tipo de compromiso familiar así, suelen ser más asiduos a la red social de Facebook en este caso que otros usuarios de menor edad, de pronto por los compromisos de colegio, de universidad, etcétera. Pero sin embargo, más que todo, el segmento de concentración sigue estando en los jóvenes. De hecho, pues Facebook tiene una política de tratar de evitar que los usuarios menores de 10 años o de 8 años, no recuerdo en este momento, entren a la red social, pues no solamente implica los beneficios que se tienen, sino también los peligros a los que se exponen. ¿Cuáles son esos peligros? Porque si bien es cierto que hay, en este caso el caso de Twitter que veíamos, ¿no?, de las personas que fueron y utilizaron la red social para hacer un modo de protesta y también de movilizar en lo físico, ya trasciende de lo virtual y entra a lo material. También hay un montón de riesgos que tiene esta masificación y también el hecho de que no hay un control sobre la información que está ahí. ¿Podrías mencionar algunos de ellos? Sí. Curiosamente, ser parte de una red social en Internet es sacrificar tu privacidad. Ya, vuelves pública una información que solamente te compete a ti como tal. No solamente estamos hablando de tu fecha de cumpleaños, sino cómo se llaman tus papás, quién es tu hermano. Estamos hablando de Facebook, ya dónde vives, cuál es tu celular, en qué escuela estás, dónde trabajas. ¿Sí me entiendes? Una cantidad de información que permanecía privada para tu círculo social personal muy próximo, ahora la sabe todo el mundo. Sí, ya, es que si no configura las opciones de privacidad claro, respectivas. Entonces, es un peligro, tú no sabes hasta qué punto, no se trata de paranoia, se trata de seguridad personal, no revelar ese tipo de información. Ahora, Facebook es mucho curioso, pues está la paradoja, ellos abren mucho el espacio para que tú publiques todo tipo de datos y a la vez generan los mecanismos de control. Sin embargo, no, en Internet y en la tecnología nada es 100% totalmente infalible. ¿Sí me Además, entiendes? ¿qué tipo de control? O sea, porque, por ejemplo, Facebook, ¿cuántos millones de usuarios tiene Facebook? Supera 600 millones, no más. Sí, 500 millones de usuarios más. Bueno, hoy precisamente estaba leyendo un artículo en el que decía que una academia de arte en Estados Unidos, una escuela de arte en Estados Unidos, se estaba quejando, era del blog de Genaro Villamil, que publica En Proceso, estaba explicando este caso, como un debate entre una escuela de arte a la que le censuraron una de sus fotografías que había subido a Facebook porque era un desnudo de un hombre acostado, un dibujo, un sketch, un dibujo a lápiz. Entonces, bueno, Facebook debe tener sus algoritmos, su programa de búsqueda. Porque